Bienvenidos a MSR, yo soy Jam, Yo soy Blessy y es nuestro episodio piloto. en el cual Así vamos a que, estar hablando de algunas cosas sobre sueños y también sobre cosas de la mente. y realidad. En general, tenemos que, contar ahorita lo que sería el sueño y, a ver, así, antes de saltar directamente al sueño, ¿cuál es tu experiencia más cercana con los sueños? Así, contame, modo tranqui. Como mi experiencia más cerca. O sea, sueño todos los días, como todo el mundo, o bueno, casi todo el mundo. Es que esa es la cosa, o sea, no todo el mundo sueña. Eso es Yo cierto. conozco muchas personas que no sueñan. En general siempre están ahí pensando de... Muchas personas sueñan, pero es como este pequeño grupo. Bueno, no sé si crees si es pequeño, o sea, no hay una estadística general de si sueñan o no. Se inventa, ¿no? Según la universidad. Según este palito, las personas sueñan, ¿no? No, pero o sea, supuestamente sí todos sueñan, solo que no se acuerdan. Es diferente, pero sí todos en algún momento sueñan. En unos 15 minutos, aunque sea, pero tienen un sueño. ¿Eso será? Porque Sí, yo lo he cuando leído. No sé dónde, fuente pero lo he leído. de los No, deseos. no, la fuente de los deseos lo he leído, la fuente de mi memoria. Igual, o sea, no estamos aquí para hablar de cifras ni de eso, así que vamos de una a hablar de tu sueño porque es un sueño súper interesante, ¿no? Entonces, Sí. O sea, es un sueño que me ha atormentado durante mucho tiempo. Puntualmente es un sueño que he ido teniendo en diferentes sueños, no sé cómo decirlo. He tenido este sueño diferentes como días, diferentes diferentes noches. días, eso. A lo largo de diferentes días y a lo largo de diferentes años incluso. O sea, ha sido Porque episódico. ha iniciado más o menos cuando tenía unos 17 años aproximadamente. Y ahí era donde empezó, digamos. Empezaba con sueños bien sencillitos, donde yo tenía tipo una esposa y tenía una familia. O sea, era un sueño medio raro porque yo me veía tipo en tercera persona, me veía más mayor, pero eventualmente era como que este sueño pasábamos como un flash. O sea, dormía, veía esa pequeña imagen mía con una familia y yo decía, ¿soy yo? Pero un poco raro era Es que por no eso. era un sueño, o sea, era un... Yo creo que shifteabas, hacías un cambio de realidad, por eso es que tu sueño, entre comillas, ha durado tanto tiempo, porque tú mismo lo has dicho, o sea, tenías una vida ahí y continuaba, y cuando volvías no era como se quedaba donde lo habías dejado exactamente, sino como que pasaba un tiempo, pero tenías los recuerdos, ¿no ve? Sí, Entonces tenía esos recuerdos. era totalmente un shifting, hacía shifting a una realidad, no diría espejo porque era muy diferente, no sé qué tipo de realidad sería porque tu yo de ese tu sueño era físicamente diferente a ti, ¿verdad? ¿O cómo? Sí, era físicamente diferente a mí porque era más mayor. O sea, uno era la edad, o sea, se veía mucho más mayor que yo o sea, internamente era de soy yo. Tenía rasgos míos, pero era más mayor. Entonces eso era lo interesante. Ahora, antes de entrar más a lo que es el sueño, tal vez podrías explicar un poco sobre el shifting, porque yo hasta hace poco que recién estoy entendiendo igual todo esto y pues es todo un tema interesante. A ver, ¿cómo lo explico? Tal vez la mayoría de las personas que escuchan ya saben lo que es lo de shifting, pero sería más o menos como un cambio de realidad. Bueno, hay varias personas que no creen en eso. Es la opción de diferentes universos que están pasando al mismo tiempo que este. Entonces, lo que ha pasado contigo es que tu conciencia, no sé, has tenido algún tipo de conexión con esa realidad y por eso cuando dormías, como que tu conciencia aprovechaba para hacer el cambio y te ibas a esa realidad. Sí, y es como lo que siempre dicen, ¿no? Yo lo relaciono más con esta idea de que los sueños son una especie de ventanas a vidas paralelas, ¿no? Y es algo que me lleva intrigando desde mucho tiempo porque tengo un montón de sueños raros y locos, y yo de, no, ¿cómo esto es posible? Y en lo general yo digo, no es real, pero siempre está la otra posibilidad de, Sí, tampoco es hay real. una prueba. Sí, ¿qué es eso? No podemos decir, no, es que no es real o si es real por tal motivo, siempre está un poco ambiguo ahí. El sueño en general es extenso. Volviendo a eso, sí se dio por varios días. Ujú. Tu hija ha crecido en el sueño. O sea, es que eso es lo interesante. ¿La has conocido pequeñita o cómo ha sido? En el sueño, yo tengo un sueño que es bien puntual.
El primero era, yo estaba con mi familia y yo estaba en un sillón y mi hija estaba echada ahí, estaba echada conmigo y ella estaba descansando y era pequeña, o sea, podemos haber poder ponerle unos 4 o 5 años y yo era una persona mayor como de entre 30 a 35 años, tal vez un poco más, no lo sé. Pero, o sea, ese es el recuerdo más lúcido. Y una cosa curiosa de estos sueños que se daban en ese entonces era que yo por lo general no veía el rostro de la que sería en ese entonces mi esposa. O sea, yo estaba casado, yo sabía que estaba casado, pero no veía su rostro. Y yo era de, para las primeras veces fue un sueño normal, fue un sueño de, no, un sueño casual y pues algo raro, pero como algo que le puede suceder a cualquiera. Ujú. Hasta que empezó a ser un sueño que se empezó a repetir Pero no y se esos, repetía, o sea, no pasaban como las mismas cosas, digamos, era como iba avanzando la historia en el sueño, ¿no? De tu vida e- iba cambiando, tu hija iba creciendo. ¿En qué exacto. momento le has visto la cara a tu esposa? Ah, suena raro. Eso es lo que más me asombra porque no le he visto el rostro En ningún a mi esposa. momento. No, me hubiera gustado verlos, pero siempre había como, qué sé yo, como que estaba atrás de la tapita del refri o que estaba de fondo y solo le escuchaba cómo pasaba al otro cuarto y yo estaba con mi hija. Fotos, nada. Había fotos, pero era como que siempre estaba esta imagen medio difuminada de lo que sea. No me ponía a ver una foto fijamente, era como, estoy yo Claro. sentada en el sillón cuidando a mi hija, que sí me Ujú. acuerdo su rostro de ella y estaba, digamos, al lado la foto de mi esposa. No tenía, digamos, atentamente esa imagen en mi mente, pero nunca le vi el rostro. ¿Y sus Pero sí nombres? que sí, no me acuerdo. No me acuerdo de sus No te nombres. acuerdas, pero sí sabías. O sea, en el sueño sí, Sí, yo creo que sí sabías el en el nombre de sueño sí ambas. sabía sus Sí nombres. sabías o no. Sí. En el sueño sí sabía sus nombres y, o sea, era bonito, para mí era súper real. El hecho de que estaba ahí, tenía una familia, y uno podría decir, como es el deseo que tienes para eso, pero yo era de, lo sentía muy real, de la familia y estaba a mi lado. Y todo se empezó a tornar más raro cuando los sueños se han vuelto, como has dicho, o sea, continuos, han empezado a avanzar. Era como que un rato soñaba con mi hija y al otro rato empezaba a soñar con cómo había crecido un poco más, cómo le encontraba y era una relación más como que ella me terminaba cuidando, más en ese sentido de hija-padre, como buenas relaciones. Y era bonito y tengo, digamos, recuerdos muy breves, como imágenes flash. De eso que sería, digamos, yo estando en una especie de parque, o yo estando en casa, o yo volviendo del trabajo. Y, o sea, para mí era muy real. Era ¿Y como que en el era, sueño estaba cansado. y era en el mismo país o era en un país que no conoces? Eso es lo interesante. O sea, al principio no me he dado cuenta nada de eso. Yo por lo general tengo esos sueños lúcidos y me doy cuenta, pero en estos sí me sumergía mucho dentro del sueño, entonces no podía percibir el toque que era un sueño, pero no sé si era este país y tampoco sé si era una especie de mundo igual, porque más adelante en los sueños se volvieron más turbios, por decirlo así. Claro, porque había una guerra más, ¿no? Sí, es lo siguiente que sucedía, o sea, cuando ya después de un tiempo, digamos, de lo que soñé a los 17 años, yo a los tipo 19 retomé parte de ese sueño y en ese sueño mi hija ya había crecido, su madre no estaba, su madre en los sueños había muerto y yo era un padre soltero y yo cuidaba a mi hija y ya era, ya, o sea, de lo que tenía sus 4 o 5 años, ya ha pasado a tener sus 11 12 años. O sea, más o menos esa relación de tiempo pasó. Yo igual me veía más cansado, un poco más mayor, Ujú. más desgastado y poco a poco empezó a afectar, por decirlo así. O sea, como que yo tenía un recuerdo más claro en mi vida real, en lo que es ahora, de todo ese sueño. Y yo era de qué ha pasado y lo raro fue que al día siguiente continuó ese sueño. ¿Y te ha pasado que despiertas y como sientes eso de que extrañas a tu hija? Sí, y me ha dolido porque, o sea, yo estaba en un sueño y yo era de, ya, me he dado cuenta, su madre ha muerto. Y esto ha pasado. De la nada, o sea, hubo un desfase de tiempo mucho más grande. O sea, como que aquí había pasado en mi vida real un día y yo en mi mente era de, he soñado con mi hija y ya le agarraba hasta cariño, ¿sabes? Claro, Era lo más bonito, era de, no, es que es mi hija y es bonito. Y yo en ese entonces era de, sigue siendo un sueño, pero para mí era muy raro de que sea un sueño continuo. claro. Y además ya, o sea, tenías 19 o ya había pasado un Sí, poco más, 19 sí. y tenías una hija en otra realidad que ya tenía unos 12 años.
y yo tenía en ese sueño 35, o sea, Claro, en eso tenías 35. Pero era como que te despertabas y era mi hija y obviamente no le podías decir a nadie, ¿sabes? Tengo una hija en otra realidad porque todos iban a decir que estabas loco. lo he intentado contar un par de veces. ¿Y cómo te han mirado? Me han ¿Qué te visto han dicho? raro, y me han visto raro, y yo era de, ¿what? O sea, yo les contaba, yo era de, ¿sabes qué? Cuando conocí a alguien, le intentaba contar, a modo de hacer charla, y yo era de, Claro, ¿sabes qué? Yo tengo una hija en un sueño, y estos, me miraban y se quedaba como una situación súper incómoda. hasta que me lo contó a mí y yo era, es shifty, Ese ¿no? shifting, y yo era, ¿qué shifting? Dime qué shifting. Sí, creo que yo no, o no sé, tú has sentido que cuando me has contado te he mirado como está loco, ¿no? No ve. No, o sea, era la primera vez donde alguien me entiende. Eh, Dime Sí. cómo recupero a mi hija. Acaba la review. El último sueño que has tenido, pero, no, pues el último sueño, no sé si hacer spoiler, no, todavía no, No, oh no. todavía Han no, pasado. A ver, o no. el siguiente evento importante que ha sucedido, o sea, después de la muerte de mi esposa en ese sueño, Y un cacho, la muerte de tu esposa, eso sí te ha dolido también, o sea, sí. o ha sido como un shock, así de, ya está muerta. O Cuando sea, te has enterado. ha sido como que en el sueño ya, ya había muerto. O sea, ella ya había muerto. Y yo simplemente estaba como dentro del sueño afrontando el duelo Ujú, y estaba con mi hija y mi hija me hacía compañía. Por eso digo esta relación de que mi hija como que me cuidaba. O sea, mi hija se daba cuenta de que yo estaba mal, que estaba triste ujú, dentro del sueño. O sea, una cosa rara de estos sueños y que para mí lo hace algo más confuso es que yo pasaba periodos de tiempo prolongados dentro del sueño, más de lo normal, por decirlo así. Y bueno, básicamente en el sueño seguía así en modo depresión por un largo tiempo y al final de cuentas ese sueño concluyó ahí. No, o sea, no fue a más grande. O sea, el siguiente evento, la siguiente vez que ya tuve algo similar fue un tiempo después, o sea, unos meses después. Y en ahí sí hubo, como decía, ese desfase de tiempo. ujú. Y fue raro para mí porque, o sea, era como que donde realmente pude observar lo que era el mundo alrededor de ese sueño. Porque hasta ese momento yo solo había visto la casa, a mi esposa, a mi hija y algunos que otros lugares como plazas o parques y donde yo era. Claro, o sea, era más como tu vida familiar, Sí. personal y ya. Ujú. Y lo otro ha sido de pronto una guerra. Lo otro ha sido la guerra. O sea, justo ahí, o sea, es bien interesante porque si bien yo ya tenía, digamos, esta noción de estoy con mi familia, está pasando esto, yo no me esperaba, digamos, en un momento ver como que de la nada había una guerra. Y en esa guerra yo ya era un poquito más mayor, se había pasado un par de años y mi hija ya era como una adolescente. Y yo era de, ay, no manches, ¿qué está pasando? ¿Cómo Entonces, manejo a un adolescente? Entonces, en mi mente había tipo, o sea, no me daba cuenta. Ahorita digo, no, qué raro sueño, ¿no? Pero en ese momento no me daba cuenta siquiera de estoy en un sueño. Para mí todo eso era real. O sea, Claro. hasta que me despertaba, hasta ahí era de, es real. Yo me acuerdo justo cuando soñé eso, estábamos tipo yo con unos camaradas, por decirlo así, y estábamos con una especie de trajes, como estos de trajes de squat, un poco más avanzados, Eh, color plomo. como de squad tipo militares, ¿o sí? Sí, bueno, creo que se le dice el squat o SWAT. Ah, creo que es SWAT. Eh, Bueno, squad, o sea, se podría decir así de equipo, ¿no? Pero sí, sí, SWAT, squad, SWAT es squad, lo otro. como los Estos del SWAT. que están tipo con máscaras, cascos, todo de negro, Sí, estos agentes especiales, por decirlo así. ajá. Estábamos con ropas así y estábamos patrullando casas y, o sea, yo era una especie de líder de grupo. Es como que te has enterado ahí de lo que trabajabas, ¿no? Porque yo no Sí, creo que hayas empezado a trabajar, sino que ya eras, pero te has enterado de cuál era tu oficio en esa vida. sí, ahí es donde yo me di cuenta de, pues trabajo en eso, ¿no? O sea, ese es mi trabajo. Y estábamos buscando, sí, dentro de casas, estábamos buscando algo, no me acuerdo qué.
Y en ese momento era todo tensión, todo era como de, tenemos que entrar a esta casa, o sea, se volvía algo como de, todo organizado, o sea, de, ustedes, el escuadrón tanto, caminen por allá, hacíamos solo señas, yo les decía, tipo, vayan a hacer esto, el otro, y me acuerdo que en un par de casas encontramos una especie de ser extraño, o sea, como más cercano a una especie de alien, pero de estos tipos con tentáculos medios raros. O sea, tenían colmillos, eran como perros con, ¿cómo se diría? Perros con tentáculos en la espalda, sin pelo. O sea, eran cosas raras, Ya, sí, eran bichos extraños. bichos extraños. Entonces, estos bichos extraños, nosotros los estamos matando en ese sueño. O sea, era como una invasión alienígena. Sí. Eso significa como que en esta realidad era muchos años después. Sí, sí, obviamente. O sea, ¿la ropa cómo era? ¿La ropa era normal? La Era, ropa de civil. o sea, teníamos ropa de ejército. O sea, Claro, no, pero yo te digo, o sea, antes, digamos, cuando estabas todavía con tu hija, con tu esposa, la ropa sí. era normal, o sea, no había nada que te indique como que, estamos en los años 80, digamos, o estamos en los 2000, o sea, ¿cómo era la ropa? La ropa Pues era como la de esta época. yo me acuerdo que estaba, yo no sé tanto de ropa, pero yo me acuerdo que estaba vestido con un pantalón jeans, una polera ploma, y mi hija estaba vestida algo similar, o sea, tenía un canguro, tenía un pantalón jeans, o sea, como ropa normal, o sea, era muy de esta época. Pero claro, eso fue avanzando, ¿no? Y justo, Y o cuando ibas al sea, parque, todos igual, y y eso el es lo parque que, era un parque normal. era un parque, habían árboles. Me acuerdo bien de ese parque. Habían árboles, era un parque más como de estos de que se pueden encontrar en cualquier plaza normal, o sea, con árboles, placitas, una pequeña fuentecita y habían una especie de atracciones y gente caminando. Y yo solo estaba mirando, o sea, cómo mi hija se divertía, yo solo estaba ahí. Era como el espectador de ese Y sueño. no era un parque que conocías aquí en la vida real. O sea, en esta tu vida real, porque la otra No, para mí sí era real, pero no era uno que conoces, o sea, era otro lugar. era otro lugar. Lo curioso, y así solo como dato curioso, es que algunos lugares con los que yo sueño, eventualmente me los termino encontrando en la vida real. Así que si veo un parque similar así en algún momento, yo creo que sí podría reconocerlo. Y es el momento donde digo, esto lo he vivido. ¿Qué harías si ves a tu hija No sé. aquí? ¿Cómo crees que reaccionaría si ves a tu hija? Porque obviamente a tu esposa no la recuerdas, pero a tu hija sí. Sí. Tendremos que hacer un retrato hablado. A la busca, ¿no? Por La busco en Facebook a por mi las hija, ¿no? redes. Luego, te juro que eres mi hija, en otra realidad eres mi hija. Sé que eres mi hija, créeme. Bien loco, ¿no? Extrapolando los sueños a mi realidad. No, pero esto no era, esto ya va más de un sueño. O sea, para mí que has hecho cambio de realidad, entonces ya no es un sueño, deja de ser un sueño. Sí. O sea, o sea, es raro que un sueño que tengas sea de manera continua, porque esto no lo soñé en una noche, que o sea, es Claro. como, Claro, es que los sueños generalmente es como, son cosas, aparte que raras, no sé. De pronto podía haberle salido un tentáculo a tu hija y eso sí era un sueño, digamos, ¿no? Como tú dices, sueñes todo esto en una sola noche. Ya, incluso claro. hasta dos, pero que lo vayas soñando por varios años y que vaya cambiando la historia en ese sueño, entonces ya es que es algo Ujú. más. Y yo creo que varias personas que nos están escuchando puede ser que se han quedado justamente porque han tenido la misma experiencia que tú, entonces sí, sí Y saben además que que, es o más que sea, eso. lo que buscamos con este podcast, por decirlo así, es más como buscar o generar una especie de idea, ¿no? Porque al final de cuentas, los sueños nunca han sido explicados puntualmente. Hay definiciones. Hay muchas definiciones de un sueño, puede ser esto y esto, y tiene tales significados, pero realmente no. Realmente es como que un sueño sigue siendo algo que viene de parte de nuestro subconsciente, que es una parte poco explorada, y tiene, o sea, afecciones o sea, a mí me ha afectado puntualmente, o sea, eso era de, ¿por qué sucede eso? Y tampoco era como que, pues me vi una película y lo soñé, ¿no? Era como Ajá. era un sueño que se daba en diferentes épocas de mi vida, cuando tenía pensamientos muy diferentes de mi vida, incluso cuando ni siquiera había sido, digamos, alguien consciente de todo este mundo de sueños ni nada. O sea,
No era como que yo buscaba crear la realidad. Esa realidad se claro. creaba delante de mí y era Ujú. sorprendente para mí. Y Cuando has despertado del sueño en el que tenías depresión, sí, ¿cómo has despertado? O sea, ¿todavía sentías como no. confundido de debería estar deprimido ahora? He ¿Cómo me siento? despertado en shock ese día porque yo me acuerdo que estaba sudando y estaba súper agitado y era temprano. Y yo era de, o sea, estaba en ese momento del día donde no hay ruido, nadie está haciendo nada, todo está en silencio en casa y todo es un vacío casi absoluto. Y en mi mente lo tenía bien claro ese momento. Era de, mi esposa está muerta, mi hija me está apoyando. Yo me sentía bien por el apoyo de mi hija, Ujú, pero era de, mi hija no es real. Y me dolía feo decir, o sea, mi hija es real, en mis sueños tengo una hija, y para mí en ese momento lo sentía como algo muy, muy, muy cercano, muy presente, como de mi vida diaria, como un ser querido más, claro. pero no lo tenía ahí. Eso era lo que me afectó bastante. Por un tiempo, o sea, me daba esa sensación de pensar en mi hija y continuar mi rutina diaria, y era de, pero tengo una hija en sueños y me quiere mucho. Sí. Voy a hacerlo por ella ya, como Por Homero ella, con Maggie. por mi hija. Es que ni siquiera sé decir, ¿sabes? Si es a mi hija imaginaria, ¿no? Es como, o No, la claro, hija es que que creo. por mí, o sea, insisto, no es ni imaginaria ni creación, o sea, yo sé que existe. Voy a sonar como loca, no me importa, pero a mí me late que sí, sí existe en otro universo. Y lo que hacías, como te digo, era conectarte con ese universo. Sí, y ¿Y, ese lado bonito, tal vez, de decir, existe en algún momento. ¿y qué se llamaba? ¿No me has dicho que no te acordabas o cómo era? No, en el sueño me acordaba. Por aquí Ahorita, ya no. tal vez en algún momento igual me he tenido ese recuerdo muy presente, pero a día de hoy no es algo que recuerdo, ¿no? Porque la última vez que soñé con eso ha de haber sido hace 2 años, alrededor de 2 años, que yo me acuerdo que es el último sueño, que el último sueño fue muy, muy trágico. Y, o sea, ya avanzando un poco más de la historia, después de que yo vi, o sea, tuve ese sueño de que buscábamos casas, sabía cuál era mi trabajo en esa vida, pasaron dos cosas importantes. Uno, que por algún motivo en ese sueño yo era una especie de soldado renegado, rezagado, no sé cómo se les dice. Estábamos como soldados rebeldes, o sea, era como que Rebelde. sí, eso, había una especie de agencia o de fuerza de soldados, una fuerza militar, Ajá. los cuales determinaban órdenes y nosotros no estábamos de acuerdo, porque había una especie de corrupción ahí adentro y era medio raro. Puntualmente, yo era un soldado rebelde y tenía un pequeño escuadrón. Por otra parte, otro evento importante que era que en uno de los sueños secuestraron a mi hija. O sea, al final del otro sueño donde estábamos haciendo una especie de reconocimiento en casas y yo estaba con mi equipo, me llamaron, o sea, justo después de enfrentarnos a esa cosa que la terminamos matando. Las armas eran tecnológicamente avanzadas y yo me acuerdo, la eliminamos relativamente sencillo y me llamaron y me dijeron que habían secuestrado a mi hija. Ay, no. Y yo en ese momento me volví loco dentro del sueño. Y yo era como que hubo una especie de salto de lugar, entonces buscamos, o sea, traté de hacer llamadas, pero eventualmente mi sueño se acabó ese momento. Y después, después, o sea, como digo, o sea, unos meses después, retomé el sueño Y ya la habían encontrado, y la habíamos ¿o no? encontrado. Sí, la encontramos. O sea, era como que había pasado una expedición grande porque yo me acuerdo que había casas destruidas. O sea, el lugar donde la encontramos era un lugar malo. O sea, había casas destruidas, había como esta secuencia de la película de la lista de Schindler, este lugar de Sí. destrucción al final de la película. Ajá. Era un lugar así. Ay, Dios. Era un lugar totalmente destruido, con casas destruidas, edificios por aquí rotos, incendiados, todo hecho cenizas, así. Yo me quedé, o sea, en paz cuando la encontramos. Y ella estaba bien, tenía traumas. Me preguntó por qué me había tardado, me reclamaba, o sea, era lo más realista a mí, me reclamaba que por qué no le había encontrado en tanto tiempo, o sea, hacía una alusión al tiempo ahí. Y yo solo le pedía perdón y solo la abrazaba y lloramos dentro de eso. Y yo me sentía mal, yo me sentía muy mal internamente y era de no la quiero perder. Y justo yo en ese momento había dicho, no, no lo voy a perder. Y yo tenía un camarada ahí que era un buen amigo. Esa es otra de las cosas que tenía un camarada, un colega, por decirlo así, y nos llevábamos muy bien.
pero eventualmente pasó que yo le dije de quiero que cuides a mi hija y que te la lleves a fuera de la frontera, o sea, que te la lleves a otro lado, que había una especie, no era un campo de refugiados, era más como un lugar seguro que yo en algún momento había establecido como un punto seguro en caso de que algo fallara y yo era de la mandas ahí. Y mi misión en ese momento era de yo voy a estar acá, vamos a seguir con mis compañeros, pero mi hija se tiene que ir y se va a ir con mi compañero que es mi mejor amigo, por decirlo así, en el sueño y era a quien ¿Y más qué le edad tengo tenía confianza. tu hija? Más o menos. A ese Ya, momento ya la debió última vez tener que las viste. 17, 18, ya era grande, ya era grande. Tampoco tenía una edad puntual, no, pero era con lo que Claro, aparentaba. claro. Y yo me fui. Yo me acuerdo que ella estaba llorando y era de, no, tienes que irte y yo me voy a quedar acá porque tengo que cuidarte. Y yo lo sentía muy emotivo, porque a mí me dolía de hacer todo eso, aunque sea un sueño, ¿no? O sea, para mí eso era real. Eventualmente, pues se fue. En el sueño ya no estaba ahí y pasó el tiempo dentro del sueño y yo seguía haciendo como este reconocimiento de lugares, entrábamos a ver si había información, si habían sobrevivientes, aunque no encontrábamos nada. O sea, no nos encontrábamos con alguien que diríamos, es un civil. Y eso era, digamos, algo trágico también, porque solo estábamos el equipo y yo. Y algo que era un poco más triste era que ya ese sueño terminó básicamente ahí. O sea, casi con la despedida de mi hija y que ya no estaba ahí. O sea, yo sentía que ella ya no estaba ahí. Ujú. Y pasó un tiempo y tuve otro sueño. Ese es el último, ¿no, Sí, ese es el No, no último. lo cuentes ya. Se va. No. Al final de cuentas, yo ya no estaba con mi hija del sueño. Y a mí en ese entonces era como que cuando ¿Y no te desperté, comunicabas? ¿Nunca le has escrito? ¿Les mandó una carta? ¿Cómo era la tecnología? Sí, era mejor, o sea, nunca un WhatsApp, no sé, un mensaje al celular, o nada. sea, era lo curioso porque era más, o sea, era tecnología avanzada. Yo me acuerdo que había vehículos más avanzados. Eran unos vehículos que sí podían flotar y volar y tenían más como esta tecnología un poco avanzada de levitación o algo de gravedad, o sea, lo que se podría decir así. Sí, Entonces, sí. eso era como bastante avanzado para mí. Incluso nuestros vehículos de transporte eran avanzados, pero lo que se referiría, digamos, a comunicaciones, a equipo médico, era un poco rudimentario, por decirlo, Mm, porque era ya, nosotros éramos un pelotón rezagado. Y yo me acuerdo o sea, que nuestro objetivo puntualmente era de destruir ese gobierno que había, ya sea internamente o externamente. O sea, yo me acuerdo bien los objetivos y ya. los recuerdos que tenía con amigos de ese sueño. Entonces, finalmente, pues sí, estaba el último sueño, no sé si ya contarlo o tienes alguna. Ya, ya, dilo. Yo me pongo a pensar en ese sueño y era un sueño raro desde el inicio, pero al final de cuentas fue como que estábamos en una guerra, estábamos en una especie de trinchera y estábamos buscando simplemente poner unas bombas. O sea, es algo muy complejo, ¿no? O sea, todo lo que sucedía porque pasaba muy rápido. Yo veía Ya. cómo mis compañeros estaban corriendo, veía que, o sea, en mi mente era de sé que tienen las órdenes ellos de ir, correr, poner las bombas mientras yo los cubro. Queríamos hacer volar algo. Eso es lo que no tengo muy en claro, porque justo cuando yo estaba así cubriéndolos con mi arma, cayó una bomba. Y, o sea, no me dio directamente, simplemente la onda de choque me dejó como con este sonido de, El pitido en ese los pitido, oídos. ese. Ujú. O sea, eso me dejó como aturdido en el sueño. Y yo me quedé como de, ¿qué está pasando? Y en ese momento tuve recuerdos, o sea, en general de todo lo que había soñado a lo largo de todo ese tiempo. O sea, O sea, has visto toda tu vida pasar. sí, Es cierto. Entonces, sí, o sea, ya. sentí esa sensación de estar con mi hija, estar en ese sueño de todo lo que había vivido. En ese parque, en ese sillón, los recuerdos que tenía tipo de lo que le he ido a buscar, cómo lo he encontrado, dónde estaba, por qué y para qué, todo eso. O sea, todos los relacionados a ese sueño, incluso recuerdos con camaradas del lugar que yo tenía. Claro, o sea, tenías incluso recuerdos que no habías soñado. Tenías recuerdos de la vida que habías tenido ahí. Eso es lo, o sea, tenía recuerdos de los recuerdos, no sé cómo, dentro del sueño, Sí, ¿no? es que sí, tenías recuerdos de la vida que habías tenido ahí. Ujú. Y básicamente eso. Y al final de cuentas, pues yo llegué a tipo reaccionar simplemente porque alguien me ayudó. Me dijo,
tienes que levantarte. Y me dijo mi nombre, o sea, tenía un nombre diferente, pero no me recuerdo. También me llamaban tipo como, se me va mucho. El punto es que mis camaradas me ayudaban. Yo estaba al mando del escuadrón, ¿no? Pero al final de cuentas, yo decidí tipo retomar lo que estaba haciendo y cumplir la misión, que puntualmente era llegar a tal punto, plantar una bomba y hacer explotar una gran estructura, pero nos estaban bombardeando. Tampoco estábamos peleando contra humanos, era como que habían máquinas también. Algo así más como una especie de torretas nada más, pero sí yo sentía, Ya. digamos, la presencia de bombas y eso. Y al final, eventualmente, pues bombardearon. Yo me acuerdo que me tropecé y me acuerdo como mis compañeros empezaron a morir. Y eso era bien doloroso, porque dentro del sueño era como que yo los conocía y tenía recuerdos con ellos. Y ellos empezaron a morir. Y empecé a ver como o sea, era una escena muy, muy brutal, porque vi como, digamos, explotaban y había sangre y estaban botados sus cuerpos y yo solo estaba en shock. Ese amigo que tenías que lo mandaste con tu hija, Ujú. ¿también estaba ahí o él se había ido? No, él se había ido. O sea, él se había ido con tu hija. Sí, él sí se había ido, pero habían, digamos, otros que igual eran tipo de mi confianza, pero estaban ahí para cumplir la misión. Yo me quedé así anonadado y vi como, o sea, ya estaba por explotar una de las bombas grandes. O sea, lo triste es que ni siquiera vi si se cumplió la misión. O sea, no vi si lo que teníamos que hacer se cumplió o nada. O sea, era como que yo me acordaba de mi hija y de la nada lo explotó y me mató. Y todo se volvió negro. Y yo morí. ¿Y, y, y has despertado inmediatamente? O has No. estado un rato así en la me, nada? me he quedado como en esa nada. Tampoco sé cuánto duró, pero sí me quedé como en esa nada, en ese de ¡pam! Explotó algo muy fuerte y era de se acabó y yo me quedé como así con ese shock y al rato ya, después de no sé cuánto tiempo, pues desperté y me quedé con ese shock de morir. Y me acuerdo bien, bien de ese sueño. Despertó, pero sobreviví. Desperté, pero sobreviví. Y eso sucedió. Ese fue el sueño. Qué traumante. Sí, siempre me recuerdo de ese sueño. Y le trato de buscar un significado mayor, ¿sabes? Pero O sea, no es como que hay sueños que pueden ser producidos por el inconsciente y que sí tengan un significado, pero claramente este sueño no. sí, es que Eh, no hay un de dónde Era una sacarle vida. un. Claro, no es como que "Oh, este sueño me quiere decir esto. No es como me he Tengo que soñado con entrarle. papas y voy a encontrarme dinero, ¿no? Ajá, exacto, sí, no, en este caso no. Has tenido toda una vida, has muerto en esa vida y no has vuelto a soñar con eso. O sea, no has No, podido regresar a eso porque obviamente ya en ese, en esa realidad estás muerto y sí, y es lo curioso, porque es como un sueño tan periódico, o sea, que se repetía cada cierto tiempo y era como que siempre se repetía, pero desde la última vez que tenía ese sueño, ese último sueño donde morí, sí, se pasaron 2 años y no volví a tener ningún sueño, o sea, de ese donde yo tenía esa vida. Es más como, ahora solo es un pensamiento. O sea, incluso a veces quisiera volver a forzarme y decir, volver a ese sueño y ver algo más, ¿no? ver a tu hija. Sí, A mí me da pena, o sea, me da mucha pena porque no se ha despedido de ti. O sea, no, se habrá enterado que has muerto. nunca lo sabremos, ¿no? Ay, no, pobrecito, me da pena. Son sueños para una película, ¿verdad? Mm, sí, Pero eso sucedió. realmente. Me hubiera gustado Bueno, saber más, pero así concluye el buen sueño. el episodio El piloto episodio piloto. traumático, traumático. Yo creo que la siguiente vamos a hablar más Lo de siguiente, otro tipo de sueños. vamos a contar uno mío que es más traumante. No, no, no sé. Bueno, ¿Hay algo más que eso. decir? ¿Tenemos algo más? Creo que no. Esta es la primera versión. Si hay alguien escuchando detrás, pues estaría chido que diga algo. Díganos hola en los Digan, comentarios. digan traumas. Hashtag trauma. Traumas de sueño. Hashtag trauma. Es como un sueño puede Jump. crearme un trauma. Me traumo dentro de mi propio sueño. Es lo peor, ¿no? Es que insisto, no era un sueño, era algo más.
Es que, o sea, Igual, no sé si alguien nos está escuchando y tiene alguna experiencia similar, nos dice. y lo contamos en Así la que, siguiente. Ah, lo contamos a los días. es No, una no, no, idea. pero es que para que no nos sintamos locos tampoco, ¿no? Porque Estamos locos. yo también he tenido sueños, o sea, sueños así parecidos y he shifteado a lugares, entonces por eso sé que es real y existen los universos paralelos. Hay que extender más esto del tema del shifting y de otros sueños. Y, o sea, este es uno de mis muchos sueños, o sea, en general es uno de mis muchos sueños que he tenido a lo largo de mi vida, porque a lo largo de mi vida he soñado muchas cosas. Ya será en la siguiente ocasión que cuente otro sueño, pero para mí es un poco liberador contarlos. Veremos qué sucede. Ya Veremos no, quién te escucha veremos quién nos luego. escucha, veremos si esto solo Veremos quién queda. nos escucha. Esto solo va a quedar como un recuerdo para la posteridad, ¿eh? Años después, se volvió real, bro. Es lo que más me da miedo. O sea, ya cerrando todo, lo que más Ah, miedo me wow, da sí. De hecho, es de sí, podría que, volverse ese real. O sea, ¿qué tal si te cruzas en unos años y tu hija la reconoce? Te vuelves loco, ¿no? O o sea, sea, porque ya sabes sí, cómo va a terminar. sí, o sea, lo que más miedo me da es que se vuelva tipo un sueño, no como de una vida paralela, o sea, que sea un sueño premonitorio. No creo, pero, o sea, tendrías que entrarte al ejército. Tampoco de la nada vas a estar liderando Claro, claro. escuadrón suicida. O de la nada van a llegar monstruos tipo perros con tentáculos, así medio bien Claro, sí, no, bizarros. Pero ya, ya es tema vamos para a otro día. pasar por ahí, sí, ¿no? Ya, no sé. Pues, Ujú. bueno, nos despedimos, eso fue todo. Espero que no los hayamos aburrido o sino que haya servido para que duerman y sueñen algo. Visiten a mi hija. Busquen a su hija en sueño. Bueno, ya hablaremos más de esto en otra ocasión. Bueno, por ahora es todo. Por ahora es todo. No sé cómo cerrar un programa, así que Solo cortamos. Chao. se lo cortamos.